Comunidad Misioneros de Jesús, LA. Todo es posible si crees. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi querido hermano, para mí es un privilegio, un honor poder estar con ustedes en esta tarde allá en Los Ángeles, y acá en Chile, bueno, en otras partes, ¿cierto?, de Sudamérica, que ya son aproximadamente las 11, en otros lugares, por ahí, de las hermanas de El Salvador, tenía 2 horas menos, son como las 8, así que estamos como, antes de comenzar la transmisión, estamos hablando con el hermano Guillermo ahí, hoy día se unió todo América, todo el continente americano, desde el sur hacia el norte. Así que bueno, mi querido hermano, creemos que el Señor ha creado este día para manifestar su gloria. Creemos que su palabra tiene poder, mi querido hermano, para reconstruir, para salvar, para rescatar. Yo los quiero invitar, mi querido hermano, a reflexionar hoy día a la luz de la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13. Esta es una historia fascinante, mi querido hermano. Es uno de esas historias en que Cristo se estremece. Se estremece. Qué maravilloso. Bueno, vamos a hablar después de eso, por supuesto. Vamos a leer esto con mucho respeto, mi querido hermano, con mucha atención, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús entró a Cafarnaún. Se le presentó un capitán que le suplicaba, diciendo: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. Contestó el capitán: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo. Di una palabra solamente y mi sirviente sanará. Yo mismo, aunque soy un subalterno, tengo autoridad sobre mis soldados. Le digo a uno: marcha, y marcha, a otro: ven, y viene, y a mi sirviente: haz esto, y lo hace. Versículo 10. Jesús se maravilló al oírlo y dijo a los que lo seguían: en verdad no he encontrado fe tan grande en el pueblo de Israel. Y les aseguro que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los que debían entrar al reino serán echados fuera, a las tinieblas donde hay llanto y desesperación. Enseguida dijo Jesús al capitán: puedes irte, y que te suceda como creíste. Y en aquella hora el muchacho quedó sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querido hermano, este capítulo es maravilloso y lo hemos, ¿cierto?, escuchado muchas veces, lo hemos orado muchas veces, quizás también hemos escuchado muchas prédicas. Y este centurión se ha hecho famoso, mi querido hermano, ¿cierto?, al pasar los años, ¿cierto?, más de 2000 años, ¿cierto?, de evangelio, de buena nueva. Y así como muchos personajes, mi querido hermano, ¿cierto?, de la historia de la salvación, del evangelio, así como los discípulos, también muchas personas, mi querido hermano, quedaron plasmadas en un momento de fe, quedaron plasmadas en el evangelio, en la historia de la salvación, como ejemplo para nosotros, porque en algún momento, mi querido hermano, ellos decidieron creer en Jesús de Nazaret. Mira qué maravilloso sería, hermano, si se pudiera escribir un evangelio nuevo, quizás con las historias de nosotros, y que pudiéramos estar nosotros dentro de este evangelio, o de un evangelio que Cristo escribiera, ¿cierto? Que Cristo anunciara y pudiera decir: mira, allá en el año 2021, en la pandemia, en medio de la pandemia, estos hombres se atrevieron, estos misioneros de Jesús, estos católicos se atrevieron a creer en mí, a pesar de todas las dificultades, de los problemas económicos, a pesar de todas las personas infectadas que habían, a pesar de que no se podía hacer más. Ellos decidieron creer en mí y mi palabra tuvo que ser obedecida y respetada, y el virus no pudo acampar en su morada porque creyeron en mí.
Gloria a Dios, mi querido hermano, qué maravilloso sería que pudiéramos estar nosotros, mi querido hermano, en un papel, en un pergamino, en un papiro, yo no sé, ¿cierto? Y que pudiera ser, oiga, mira, el hermano, mire, está, así como le pasó a muchos, mi querido hermano, ¿cierto? En aquel tiempo, a este centurión, a la mujer pagana, ¿cierto? A la mujer de hemorragia, en fin, a muchas personas que alcanzaron la gloria de Dios a través de la fe. Y hoy día nos toca aquí un campeón de la fe, mi querido hermano. Este soldado, mi querido hermano, que tenía, ¿cierto?, su reputación, este soldado que era romano, que no era de la religión de Cristo. Vamos a partir por ahí, mi querido hermano. Este hombre, este soldado que tenía un grado, ¿cierto?, importante también, no pertenecía a la religión de donde, cual supuestamente todas las promesas eran efectivas para ellos. No pertenecía. Es como si hoy día, mi querido hermano, llegara a nosotros una persona que fuera de otra religión. Vamos a hablar, no sé, hermanos separados, testigos de Jehová, o inclusive de algunas sectas así, de esas que sabemos que son, pero no tienen nada que ver con Dios, Y vamos a suponer que ellos quieren pedirle algo a Jesús porque creen en él. Entonces, mi querido hermano, a la luz de la palabra, Jesús no rechazaría esa petición, siempre y cuando ellos creyeran en él. Mira qué poderoso esto, mi querido hermano. Y a veces tú y yo nos complicamos la vida, a veces tú y yo pensamos que los milagros son solamente para nosotros en nuestra iglesia. No, mi querido hermano, todo aquel que tenga fe en Jesús de Nazaret, todo aquel que sea, mi querido hermano, dotado de esa gracia extraordinaria, de ese don carismático para alcanzar un milagro en un momento determinado y que la gloria de Dios se manifieste, siempre y cuando lo crea absolutamente, Dios se va a manifestar allí. Ahora nosotros los hombres que pensamos, no, es que este hermano lo merece el milagro. No, este hermano no merece milagro porque él es un poco pecador, él tiene este carácter, o él no, es que este hermano siempre anda metido en cosas medias extrañas. Hermano, si fuera por opinión, mi querido hermano, si Dios tuviera que preguntarle a los hombres aquí de la tierra, oye, le hacemos el milagro a este hermano, ¿se lo merece? Yo creo que nadie obtendría un milagro porque, hermanos, somos tan torcidos de corazón a veces. Somos tan, mi querido hermano, ¿cierto?, para juzgar rápidamente, nos dejamos llevar por apariencia, prejuiciosos, en fin. Y hoy día, mi querido hermano, ¿cierto?, este evangelio nos enseña que la fe, mi querido hermano, ¿cierto?, la fe provoca la gloria de Dios. Hay algo, mi querido hermano, en esto. Hay algo de pedagogía, mi querido hermano, en esto que tiene Dios, que a veces está por sobre otras cosas que nosotros pensamos que van primero, antes del milagro. Ahora, aquí podemos darnos cuenta, mi querido hermano, que para que ocurra un milagro solamente es necesario la fe. Ahora, hermano mío, después de que ocurre un milagro, porque Dios sabe, mi querido hermano, porque Él es Dios, Él tiene la visión absoluta, Él tiene la visión completa. Tú y yo podemos observar, mi querido hermano, ¿cierto? E inclusive cuando vamos de viaje en la carretera podemos ver la carretera hasta una distancia limitada, porque así somos nosotros los hombres, pero Dios ve todo el camino completo. Dios sabe que después de obrar un poderoso milagro, de hacer una obra, de acompañar su palabra con prodigios y señales, viene el efecto, viene el fruto de aquel milagro. Hermano, yo soy también testigo de eso, mi querido hermano, que sin merecer nada, Dios obró en mi vida. Sin hermano mío, si le hubieran preguntado a alguien, algún vecino, algún familiar, y este merece que le hagan un milagro, este merece que recibir el perdón de Dios, merece una oportunidad en su vida. Bueno, quizás muchos hubieran dicho, no, sabes que ese es un sinvergüenza, ese es un canalla, en fin. Pero, hermano mío, Dios cuando va a obrar un milagro siempre es porque algo quiere hacer, algo está haciendo, más allá de ese momento en el cual, ¿cierto?, ocurrió esa explosión de poder, esa explosión de fe. A veces, mi querido hermano, es para atrapar almas. Inclusive, a veces la persona que sana no es convertida, sino los que lo rodean, sino que fortalece a veces una comunidad. A veces llegan personas, hermano mío, a nuestras asambleas, a veces llegan personas a los encuentros y son sanadas, y ahí uno hermano mío, ¿cierto?, uno comienza a glorificar al Señor, uno comienza a alabar, y mi querido hermano, a veces esa persona no regresa nunca más,
y uno dice, pucha, pero ¿y cómo si no regresó nunca más para seguir al Señor, para servirle? Pero, mi querido hermano, el fruto de ese milagro fue para fortalecer la fe de la comunidad, para que sigan creyendo que en ese lugar el Señor se sigue moviendo, el Señor sigue derramando su gloria, su poder, porque hay un ambiente de fe, porque hay personas que están provocando la gloria de Dios. Y eso es importante, mi querido hermano. Ninguna cosa que Dios hace, la hace por hacer. Todo tiene un sentido, todo está hilado finamente, mi querido hermano, con los caminos que Él tiene, que son perfectos, mi querido hermano, aquí en la tierra. Pero vamos a seguir profundizando en este personaje, este centurión, este soldado romano, el cual, mi querido hermano, cierto, hace un momento, dice la palabra de Dios. Vamos a repasar un poco. Versículo 5 dice, bueno, que Jesús entró a Cafarnaúm, se le presentó allí un capitán, y lo primero que dice que le suplicaba. Vamos a ver, aquí para que ocurra, mi querido hermano, este milagro, para que ocurra un milagro quizás también en nuestra vida, tenemos que seguir estos pasos también, mi querido hermano, sí, porque al principio de esta asamblea estábamos pidiendo aumento de fe. Mi querido hermano, ¿cierto? Pedimos al Señor que nos aumente la fe 7 veces, amén. Y en fin, el Señor nos va a aumentar la fe. Ahora ocurre lo siguiente con este soldado romano. Primero tiene que ir en busca de aquel que pueda hacer el milagro, en busca de aquel, mi querido hermano, cierto, que tiene el poder. Ahora, sería maravilloso preguntarnos, ¿y cómo fue posible que este soldado se haya acercado a Jesús? ¿Por qué lo buscó si él era romano? Él tenía sus dioses, sus ídolos. Es que seguramente, hermano mío, aquí la palabra no lo dice, pero seguramente alguien le habló de Jesús. Seguramente alguien le contó, hermano mío, lo que Jesús hacía en aquel entonces. Seguramente alguien le dijo, mira, está devolviéndole la vista a los ciegos, está liberando a los oprimidos, está expulsando los demonios, está soltándole la lengua a los mudos, hace a los sordos oír, hasta los muertos resucitan. Es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cristo que se había anunciado en el Antiguo Testamento, es el Hijo de Dios aquí en la tierra, es el Rey de Israel. Y seguramente entre tanto que escuchó, mi querido hermano, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, que la fe nace por la escucha de la palabra de Dios o por el oír hablar de Jesús. Entonces seguramente él, mi querido hermano, sin preguntar ¿y quién es Jesús? Sino que por el hecho de escuchar seguramente por allí, en esos pasillos, quizás gente que pasaba conversando y de repente prestaba atención, seguramente este hombre, mi querido hermano, esa palabra penetró, que dice la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de doble filo, que atraviesa hasta lo más profundo del alma. Esa palabra entró, mi querido hermano, y nos rebotó. No, querido hermano, como dice también en su palabra, Isaías 55:11, que así es toda palabra que sale de mis labios, dice Yahvé Dios, oráculo de Dios, dice, no puede regresar al cielo vacía sin antes hacer lo que yo le he encomendado. Y así fue esta palabra que entró en el romano, así fue esta palabra que entró en el momento necesario, en el momento justo de la circunstancia, en el momento del problema. Esta palabra comenzó a dar fruto, esta palabra no se pudo quedar encerrada en su corazón, esta palabra no se pudo quedar encapsulada. La palabra de Dios cuando entra aquí adentro, mi querido hermano, provoca la gloria de Dios, provoca el poder del Señor, y eso fue lo que hizo el romano en aquel momento, aquel soldado que tenía esas historias, ese evangelio, esa buena nueva que le habían anunciado, dijo, no, yo aquí no me voy a quedar, yo sé que no soy judío, yo sé que soy un soldado romano, yo sé que no merezco que este hombre me escuche, que me atienda, pero aún así yo voy a ir a él, porque dicen que es el Hijo de Dios, tendrá misericordia, me escuchará, le rogaré, me postraré ante él, suplicaré, pero yo llamaré la atención de este hombre para que me conceda el milagro que necesito. Y eso fue lo que hizo este hombre. No fue otra cosa que eso, hermano, pero eso es provocado por la fe. Eso es provocado por la fe en este hombre. Y mira qué bien sabía él, mi querido hermano, ante quién él estaba. Esto qué maravilloso es, porque dice que el capitán dice que le suplicaba. Yo busqué, mi querido hermano, hace un momento estaba buscando palabras, ¿cierto? Como qué significaba realmente suplicar desde el diccionario, ¿cierto? Me gusta a mí a veces hacer esto con las palabras porque nos enseñan un poco más. Y dicen que suplicar es igual también a rogar o a pedir,
pero con humildad y sumisión. Mira, porque hay muchas cosas, muchas maneras de pedir. Incluso tú y yo cuando hablamos con los hermanos, con un ser querido, a veces también nosotros hacemos peticiones a nuestro ser querido. Le decimos a nuestra esposa, amor, por favor, en la noche déjame preparar, ¿cierto? La cena o el desayuno para el otro día, ¿cierto? Y tú lo estás pidiendo de una manera cortés, tú lo estás pidiendo de una manera amable. Hay también otras maneras de pedir las cosas. No sé, por ejemplo, no es el caso acá en Chile. Acá los hombres de Chile somos sumisos, somos humildes, somos cariñosos con la mujer. Este no es el caso, por favor, no me malinterprete, pero puede haber alguien por ahí, ¿cierto?, que le esté pidiendo a la mujer, yo te pido que deja preparado ya el almuerzo para el desayuno de mañana. Ahí está, para el almuerzo, perdón, de mañana. Esa es una petición imperativa, está ordenando más que está pidiendo, ¿cierto? Pero mi querido hermano, la manera de suplicar, la manera, ¿cierto?, de rogar, va acompañado de la humildad y la sumisión, ¿cierto? Esto no fue el romano, mi querido hermano, no fue que se acercó a Cristo así y le habló con toda, mira, yo soy el capitán y yo necesito de ti un favor, tú me tienes que ayudar porque yo soy una persona importante ante los romanos y yo tengo autoridad. No, hermano mío, este hombre tuvo también que morir a esos grados, tuvo que morir también, mi querido hermano, a la condición de la cual él pertenecía como un soldado y con un grado, ¿cierto?, de ese ejército que era el ejército romano. Entonces, mi querido hermano, él dice que con súplicas, la palabra dice, suplicó al Señor, ¿ah? Le suplicó de una manera humilde, con sumisión. Y vamos a repasar el Evangelio, mi querido hermano, para que no agregue algo yo que no sea. Miren, entonces dice, diciendo, Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le respondió, mi querido hermano, Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. Yo iré a sanarlo. Jesús le dijo, yo voy a ir a tu casa. Yo voy a ir personalmente, atendiendo esa súplica. Pero escuchemos ahora cómo es el relato. Tú y yo lo sabemos. Vamos a reflexionar en esto. Contestó el capitán, versículo 8. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo o que entres en mi casa. Hay otra traducción que también lo dice. No soy digno. Hermano mío, por eso te digo yo que este hombre sabía quién era Jesús. Él realmente, yo no sé qué escuchó hablar del Señor, que logró comprender quién era realmente Cristo, quién era realmente ese hombre que andaba haciendo milagros. Yo estaba reflexionando en esto, mi querido hermano, y el Señor me puso ahí, que no solamente este hombre no lo reconoce solamente como un sanador más o un profeta. Este hombre lo reconoce como el Hijo de Dios, como un hombre santo. Esto es poderoso, hermano mío. Y es por eso que también la fe que tiene él para acercarse a Cristo, es por eso también que viene con súplica, no con una petición solamente, sino con una súplica, con humildad, con sumisión. Y aquí cuando Jesús le dice, yo voy a ir a tu casa para sanar, y él sabiendo que un judío era mal visto que entre o que incluso converse con una persona que no es de la religión judía, más con un romano o un pagano, ¿cierto? No podían porque según las tradiciones judías eran personas impuras, no podían, ¿cierto?, estar bajo el mismo techo, compartir o cenar juntos, en fin. Y el capitán, como para no ocasionar ese problema también, y sabiendo que era él, Jesús, realmente el Mesías, ¿cierto? Y le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, diciendo, Señor, yo soy poca cosa, dice otra traducción también, diciendo, Señor, yo soy un pecador. Yo soy un pecador, no te juntes conmigo porque es más, es tanto mi miseria, es tanto en mi pecado que eres tú demasiado santo para mí. Eres demasiado, Señor. Yo no sé, hermano, si usted ha tenido un momento tan santo, un momento de adoración tan íntimo. A mí me ha pasado, una confidencia, que a veces en adoración o a veces en la Eucaristía, bueno, por gracia de Dios sí me he sentido así sucio, hermano. Me da vergüenza que yo me tapo la cara a veces antes de, Dios santo Dios, ¿cómo me amas tanto, Señor? Yo creo que este hombre, ese santo temor de Dios, esa piedad, ese amor, mi querido hermano, ¿cierto? Esa fe de este hombre lo lleva a actuar de esta manera que Jesús, mi querido hermano, le dice,
o sea, perdón, todavía sigue el texto de lo que dice el soldado. Dice, di una palabra solamente, y dice, mi sirviente sanará. Di solamente una palabra y mi sirviente sanará. Hermano mío, o sea, no solamente este hombre... no solamente este hombre tiene esa humildad, esa sumisión para llegar al Señor, no solamente él hace lo que deberíamos hacer todos nosotros, que es buscarlo en el momento de la dificultad, en el momento de dolor, en el momento de la tristeza, en el momento del problema, sino que también este hombre es humilde, este hombre tiene fe, este hombre tiene una fe extraordinaria, hermano, porque Jesús le está diciendo, yo voy a ir a tu casa para imponer las manos y que sane tu hijo, tu criado, tu siervo. Y además este hombre dice, no es necesario, Señor, de que tú vayas a mi casa, más bien soy poca cosa, soy un pecador. Solo basta que tú lo digas. Solo basta que tú digas tu palabra, porque yo creo, Señor, que esa palabra tiene poder para sanar, porque yo creo que esa palabra tiene poder para construir, para edificar, para liberar, para salvar. Oye, hermano, esta es una tremenda pedagogía, una tremenda enseñanza que nos está dando este hombre hoy día. Le está reconociendo que no basta, mi querido, o sea, que basta solamente su palabra, su voluntad, que no es necesario que él tenga que molestarse a ir al lugar para sanar. Mira, yo estaba meditando en esto cuando estaba preparando la prédica y me vino a la mente muchos personajes bíblicos. Me vino el personaje, el mismo Jairo, mi querido hermano, cuando fue a Cristo, a pesar de que él tenía un nivel de fe también distinto al de este romano, él siendo sacerdote, él siendo, mi querido hermano, ¿cierto?, una persona de estudio de fe, cuando se acercó a Cristo, la fe que tenía él, también suplicando, también rogándole al Señor, con humildad se postró ante él, pero él creía que si Jesús llegaba a su casa e imponía sus manos, su hija sanaría. Y en este caso encontramos a aquel hombre, mi querido hermano, que él necesita solamente tener un encuentro con Cristo para poder comunicar, para poder, hermano mío, cierto, suplicarle a él con humildad, con sumisión también, pero que solo basta que su palabra lo declare para que la sanación absoluta llegue, hermano mío, al hogar donde estaba ese servidor. Oye, hermano, eso es tremenda fe. Señor, basta que tú lo digas. Yo recuerdo, hermano mío, un testimonio, un hermano no sé en qué parte del mundo era, a mí me lo contaron, pero que una persona un día, hermano, porque esta frase, mi querido hermano, está dentro de la liturgia de la iglesia. Cuando vamos a la Eucaristía, ¿cierto? Le decimos, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solo una palabra tuya bastará para sanarme. Dicen que había una persona que estaba enferma terminal. Yo no sé quién le predicó, quién le enseñó en un momento de fe, pero este hombre fue a esa Eucaristía con fe. Este hombre fue a la misa con fe, hermano mío. Y cuando llegó ese momento que todos los católicos decimos, Señor, no soy digno de que entre en mi casa, solo di una palabra y bastará para sanarme. Dice que este hombre hizo esa oración, esa confesión de fe, así como esa respuesta, mi querido hermano, porque es antes de comulgar, antes de que Jesús llegue a nosotros, así como quería hacerlo, ¿cierto? Jesús, que quería ir a su casa, ¿cierto? Esta persona enferma con este cáncer terminal le dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, solo di una palabra en el cielo y yo seré sano. Aquel hombre, mi querido hermano, cuando se retiró de aquella Eucaristía, comenzó a sentirse mejor día tras día y cuando tuvo un control médico descubrieron que el cáncer había desaparecido completamente. Es el poder de la fe. Tenemos que volver a creer, mi querido hermano. Yo estaba meditando en todo esto y decía, wow, qué tremenda fe. Pero, hermano, ¿por qué hay que creer no solamente en Jesús, sino que hay que creerle a su palabra? Hay que creerle el poder que tiene su palabra. Mira, tenemos que volver a los orígenes, hermano. Tenemos que volver a esos orígenes donde en el Génesis 1, mi querido hermano, ¿cierto? Nos recuerda, es bueno leer esto a veces, hermano, porque yo no se los voy a leer, pero lo estoy buscando aquí. En el Génesis 1 dice que Dios, Dios dijo, haya luz. Mi querido hermano, mira, yo descubrí algo también un día maravilloso porque estaba repasando el Génesis y Dios creó todo con su palabra. Su palabra tiene ese poder. Dios dijo, haya luz y la luz se hizo.
llénense los océanos de agua, y se llenaron los océanos. Separemos la noche del día, y todo fue creado con la palabra de Dios, con el verbo, hermano, el poder de Dios, su palabra. Y mi querido hermano también dijo que se llenen los mares de los monstruos marinos, y que la tierra, dijo, produzca los seres vivientes, todo tipo de animales. Y esto me gustó, hermano, porque fíjate algo, el detalle de Dios, de cómo nos ama a ti y a mí. Porque creó todo esto lo creó con su palabra, con el poder creativo. Pero fíjate que cuando llegó, hermano mío, la creación del hombre, Dios no dijo, y que exista el hombre o que se cree el hombre, no. Dios dijo, lo voy a formar, ¿cierto? Lo formó, lo moldeó con sus manos. Lo dijo, lo vamos a hacer imagen y semejanza nuestra. Y qué maravilloso, hermano, cuando también ese es el amor que Dios nos tiene. A ti y a mí, hermano, fuimos creados, moldeados por las manos de Dios. Pero esto es para que yo te quiero llevar, mi querido hermano, al poder que tiene la palabra. Y tenemos que volver a creer, mi querido hermano, en que su palabra tiene poder. Porque verdaderamente, mi querido hermano, a Cristo tú y yo lo vemos en la Eucaristía, ¿cierto? Y lo creemos por fe, que está bajo la especie del pan del vino. Pero realmente, mi querido hermano, también nosotros sabemos que Cristo es esto. Cristo es el verbo hecho carne, es la palabra. Cristo, mi querido hermano, él es la palabra viva que se encarnó, que se quedó, mi querido hermano, ¿cierto? En la especie del pan y del vino, en la Eucaristía. Y tenemos que creer en esa palabra. Mira, mi querido hermano, hay un texto ahí en Romanos 4:17 que dice, bueno, en Romanos 4:17, mi querido hermano, dice que Dios es el que llama a la existencia las cosas que aún no se ven. Las llama, mi querido hermano, cosas que no se ven, cosas que aún para nosotros no son reales. Dios las llama como si ya existieran. Y es importante, mi querido hermano, cuando estaba hablando, yo estaba leyendo esa carta de Romanos, mi querido hermano, y habla, ¿cierto?, de la fe de Abraham, cómo Abraham creía, mi querido hermano, en este Dios, creía de esa manera, que creía que era un Dios que resucitaba a los muertos y que llamaba a la existencia las cosas que aún no existen, las cosas que aún no son, las llamas como si ya fueran. Y es como estaba creyendo también, mi querido hermano, este centurión romano. Es como estaba creyendo, mi querido hermano. Por eso yo te digo, yo no sé quién le dio una catequesis a este hombre. Yo no sé quién le enseñó a este soldado romano. Pero, mi querido hermano, yo meditaba en esto y digo, pero ¿cómo es posible este hombre, quizás con los murmullos, con lo poco y nada que podía escuchar hablar de Jesús, y adquirió una tremenda fe, mi querido hermano? ¿O no será que nosotros a veces quizás tenemos tan poca fe en la palabra que basta que nos recalquen y nos machaquen una y otra vez? Señor, aumenta mi fe. Hermano, tienes que creer. Hermano, este hombre no hubo nadie que le predicara así. Quizás bastó que solamente, hermano mío, esa semilla de la palabra de Dios entrara en su corazón para que en el momento de la dificultad, para que el momento, mi querido hermano, de la circunstancia, de la tormenta, hermano, del caos, esa palabra pudiera ser ocupada. Ese don maravilloso de la fe pudiera salir a relucir, que esa llama de fe se haya convertido en un volcán, en un fuego, mi querido hermano, en ese momento, para provocar la gloria de Dios. Es lo que tenemos que hacer tú y yo, hermano. Esa fe la tienes tú, esa fe la tengo yo. Y el Señor dice que basta un gran, como del tamaño, del porte, ¿cierto?, de un granito de mostaza. Es una cosa tan pequeña que eso basta para mover las montañas más grandes. Porque, hermano mío, no es que la fe sea grande, sino que Dios, el Dios que tú y yo tenemos, Él es el grande, Él es el poderoso. Por eso que no hace falta tener tanta fe o tan grande fe. Yo he escuchado a nuestro hermano Neil Vélez muchas veces hablar de esto, y esa es la pura verdad. Tú y yo no necesitamos tener tremenda fe, hermano mío, porque tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso. Solamente falta saber utilizar esa pequeña fe que yo digo tener, ponerla, depositarla en ese Dios poderoso, para que entonces Él envíe su palabra a sanar, a reconstruir, a liberar, a botar las murallas, a mover las montañas, a resucitar los muertos. Entonces, mi querido hermano, esa palabra no regresará vacía, sino con todas las bendiciones y toda la misión que Dios mismo le ha encomendado hacer.
Tenemos que volver, mi querido hermano, a creer en esa palabra, a depositar, mi querido hermano, nuestras almas, nuestros anhelos, mi querido hermano, en las promesas de Dios. Tenemos que creerlo, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que, mi querido hermano, tú y yo como el centurión, ya no tenemos que ir a un lugar físico a buscar al Señor. Tú y yo tenemos la gracia, mi querido hermano, por medio de Jesucristo que nos salvó en aquella cruz, mi querido hermano, que tú basta que yo cerremos los ojos y nos pongamos en presencia de Dios para que Dios nos atienda, Dios nos escuche en aquel momento. Y así como Dios nos escucha, tú y yo hoy día podemos pedir al Señor y creerle al Señor como lo hizo aquel centurión. No importa, hermano, qué situación tú estés pasando, no importa, hermano mío, qué enfermedad te hayan declarado o te hayan dicho, mi querido hermano, pero si tú hoy día, mi querido hermano, estás creyendo como aquel centurión, solo bastará que tú le digas, Señor, basta que tú lo digas, basta que tú lo digas en el cielo, Señor, y esa sanación llegará a mi vida, esa sanación llegará a mis hijos, a mi familia, esa liberación, esa prosperidad, esa economía, Señor, tú sanarás, esas montañas moverás, Señor Jesús. Solo basta que tú y yo le digamos al Señor que sí creemos en su palabra, que sí creemos que esa palabra tiene poder para reconstruir, para llamar a la existencia lo que aún no se ve, lo que nuestros ojos no pueden ver. En la fe y en el Espíritu ya existen para Dios, hermano, pero tenemos que creer, tenemos que dar esos pasos de fe. No podemos quedarnos, mi querido hermano, de brazos cruzados, esperando que las cosas, hermano mío, lleguen a la existencia por sí solas, porque tú y yo fuimos dotados de ese gran don que es la fe. Y tenemos, mi querido hermano, que aplicarla. Esto hermano mío, si yo esto me lo pregunto así, hermanos, si un centurión romano, y hoy en día también te lo vamos a decir como son las cosas, si hoy en día muchos pueden alcanzar la gloria de Dios, sanación, milagros y todo tipo de cosas, aún no siendo católicos, aún no siendo, mi querido hermano, vamos a decirlo así, bueno, como es la realidad, de la única iglesia que Cristo ha fundado. Aún así, mi querido hermano, muchos allá afuera se están gozando, hermano mío, se están gozando de los milagros, se están gozando de la sanación, de la prosperidad, de la felicidad y del gozo, y bailan y saltan y aleluya, y ellos son hijos de Dios, y ellos, hermano mío, Dios los bendice y Dios les multiplica y Dios les sana y les libera. Y no puede ser, mi querido hermano, que tú y yo, que somos de la iglesia que Cristo ha fundado, la que nace, mi querido hermano, hace más de 2000 años, la que Cristo fundó en Mateo 16:18, cuando le dijo a Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo Jesús, mi iglesia, no las iglesias. Si nosotros, mi querido hermano, que estamos en esa iglesia que Cristo fundó y que luego nació por el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, mi querido hermano, no puede ser que tú y yo estemos viviendo hoy en día como huérfanos, estemos mendigando, mi querido hermano, de las migajas que caen de la mesa de los amos, como le dijo Cristo a la mujer pagana. Sino que somos nosotros, mi querido hermano, hoy en día, que tú tienes que comprender, tenemos que comprender que nosotros no estamos debajo de la mesa recibiendo migajas, sino que nosotros estamos sentados en la mesa porque somos los hijos de Dios. Y es entonces, mi querido hermano, en esta iglesia en la que se tiene que estar manifestando la gloria, el poder. En esta iglesia se tiene que manifestar, mi querido hermano, las bendiciones que Dios va a derramar a sus hijos. Porque no puede ser que allá afuera sí. Oye, que allá afuera sí salen. Eso está bien. Ellos tienen fe, ellos creen en Jesús. Van a llegar algún día a la verdad, se van a convertir a la verdad. Pero no puede ser que tú y yo, que nos ha sido revelado la verdad. No puede ser tú y yo, hermano, que tenemos sacramento, que tenemos la iglesia verdadera, que tenemos palabra de Dios, que tenemos a María Santísima y que sigamos viviendo, mi querido hermano, mediocres, humillados, mi querido hermano, esperando esas migajas. No. Aquí hay algo que está mal ordenado, hermano mío, no. Aquí hay alguien que te quitó la silla de la mesa de la cual vienen a comer los hijos de Dios.
Alguien entró a tu casa, parece a robarte a ti, mi querido hermano, las promesas. Alguien entró a tu corazón, a tu vida, parece a robarte la palabra de Dios. Alguien parece que ha llegado a tu mente, a tu corazón, para robarte los sacramentos que Dios ha infundado en tu vida. Alguien llegó, parece, a tu vida, a tu casa, a través de las amistades, yo no sé, hermano, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, y te está mintiendo y tú has creído y tú has caído. Porque no puede ser eso que esté pasando. Entonces, hermano mío, hermano Cristian, dígame, ¿qué está pasando? Sí, hermano, Cristo ya lo dijo en Juan 10:10. El ladrón ha venido a robar, a matar, a destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que Cristo nos da. Esa es la otra vida, hermano mío, que el demonio comienza a sembrar y comienza a hacer, hermano mío, en aquellos que les prestan oídos o abren la puerta. Y tú y yo tenemos que saber, hermano mío, que si te han robado, si te están, mi querido hermano, arrancando la fe, si te están arrancando la paz, ese no es Dios. Es el demonio, es Satanás, mi querido hermano, a través también del pecado, a través quizás de nuestra soberbia, a través quizás de nuestros defectos. Debemos ser astutos. A Cristo no le gusta la hipocresía. Debemos, Señor, sí, es verdad, Señor, yo estoy fallando. Sí, Señor, yo estoy fallando, no he perdonado de corazón. Sí, Señor, yo tengo, Señor, pensamientos todavía de rencor, Señor. O te estoy echando la culpa a ti, Señor, de aquellas situaciones, cuando verdaderamente no es así. Hermano mío, tenemos que creer en Dios y creerle a Él, creer en su palabra. Creer que cuando Cristo, mi querido hermano, Él nos dice, y todo lo que pidan en la oración, creyendo ya recibir, ya es lo que obtendrán. Tenemos que creer que eso entonces, si yo lo pido con fe, creyendo que ya es mío, eso ya es mío, de verdad. Aunque mis ojos no lo vean, aunque mi carne y mi mente comienza a procesar y comienza a razonar como los hombres, yo tengo que creerlo en mi alma, en mi corazón. Tengo que depositar mi confianza en sus promesas, en su palabra. Tengo que estar conectado con el Espíritu Santo que me revelará la verdad de que Dios me ama, de que Dios me ha sentado a la mesa, no para recibir las migajas, sino para alimentarme abundantemente de todo lo que mi Padre ha puesto en mi mesa para que yo no pase hambre, para que yo no ande descalzo, para que yo no ande humillándome, para que yo no ande mendigando amores, para que yo no ande mendigando, hermano mío, cosas materiales, para que yo no ande mendigando, hermano mío, la amistad, la cercanía, en fin, sino que, hermano, para que yo viva de la gloria de Dios, para que yo viva de la abundancia que Dios pone en mi corazón a través de su palabra. Mi querido hermano, tenemos que creerle a Él. Tenemos que volver a creer en Él, mi querido hermano, para que su palabra se haga una realidad de nuestra vida. Tenemos que depositar todo, hermano mío, todo de nosotros, para que ese milagro llegue a tu hogar. Cristo quiere, hermano, lo hizo con un soldado romano que no era de la religión. ¿Cómo no lo va a hacer contigo y conmigo? ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Que hemos recibido sus sacramentos, que amamos a María, vamos a la iglesia, que tratamos de ser personas buenas, personas santas, que deseamos la santidad. Hermano, no puede ser que Dios no te quiera dar eso. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Dice en el Evangelio de San Mateo, ahí yo estaba leyendo hace un momento atrás también, Jesús le dice, después de las bienaventuranzas, capítulo 5, 6, por ahí, le dice, ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Si le piden pan no le dan una piedra, y si le piden pescado no le dan una culebra. Dice ustedes por nosotros que somos malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más no lo dará el Padre Celestial, Padre de ustedes, dice Jesús, que está en el cielo? Yo me quedé maravillado cuando repasaba eso. Jesús dice, así mismo lo dice, ¿cuánto más no dará el Padre Celestial? Dice, Padre de ustedes que está en el cielo, a todos aquellos que le pidan. Qué bendición, hermano. Pero hay que creer en esas palabras, en esas promesas. Hay que creer en Él. Le vamos a invitar, mi querido hermano, en este momento a que oremos a Dios. Que le pidamos al Señor, mi querido hermano, hoy día, esa fe que tiene el romano, este soldado romano. Como acontece la historia, tú ya la sabemos, mi querido hermano. Jesús se queda maravillado. Dice, no he encontrado fe tan grande en Israel, dice.
Y le dice, vete, que te suceda como has creído. O sea, esto depende de nuestra fe. Hoy día Jesús nos dice a nosotros, todos los que estamos hoy día aquí, bueno, Cristian, vete a dormir como tú has creído. Desconéctate de esta asamblea y recibe tu sanación como tú has creído. Recibe tu empleo nuevo como tú has creído. Jesús nos dice, mi querido hermano, que esto depende de nuestra fe hacia Él. Si le creemos que su palabra tiene poder para construir, para llamar a la existencia lo que aún no existe, entonces estas cosas se van a materializar en la vida natural, en esta vida, mi querido hermano, en la que nuestros ojos de la carne ven, sienten y todo. Eso en lo espiritual ya existe. Esas promesas están ahí esperando. Así que vamos a orar, mi querido hermano. Vamos a ir primero con una alabanza y vamos a entrar en la oración. Vamos a ir con una alabanza que nos va a ayudar, por supuesto, para este momento, y vamos a ir a adentrar después a la oración para clamar a Dios, así como lo hizo aquel romano. Santo Dios. Bendito sea Señor Jesús. Santo Jesús. Hay una promesa que hoy se cumplirá en este lugar. Es el mismo Dios que dice: pidan y recibirán. Hay una promesa que hoy se cumplirá en este lugar. Es el mismo Dios que dice: pidan y recibirán. Ningún mal irá a resistir. Los mares se van a abrir cuando la boca de Dios declara milagros en este lugar. Al orar, al clamar, las murallas no resistirán al poder de mi Dios. Al orar, al clamar, las murallas no resistirán al poder de mi Dios. Hay una promesa que hoy se cumplirá en este lugar. Es el mismo Dios que dice: pidan y recibirán. Hay una promesa que hoy se cumplirá en este lugar. Es el mismo Dios que dice: pidan y recibirán. Ningún mal irá a resistir. Los mares se van a abrir cuando la boca de Dios declara milagros en este lugar. Al orar, al clamar, las murallas no resistirán al poder de mi Dios. Al orar, al clamar, las murallas no resistirán al poder de mi Dios. Al orar, al clamar, las murallas no resistirán al poder de mi Dios. Al orar, al clamar, las murallas no resistirán al poder de mi Dios. Señor Jesús, y decir, Señor, como el romano, nos postramos, Señor, para clamar ante ti, Señor, para suplicarte ante ti, Señor, con humildad y con sumisión, porque creemos, Señor, y reconocemos que tú eres Dios, Señor, para mover montañas, para sanar enfermedad,
para reconstruir y llamar a la existencia lo que aún nuestros ojos en este mundo no puede ver. Creemos, Señor, que tú no tienes limitación para obrar si creemos en tu palabra. Por eso yo creo, Señor, que el Espíritu Santo en este momento desciende con una unción fresca para renovar la fe, para refrescar una fe que viene con fuego del cielo, para romper cadenas, para mover montañas, para liberar al pueblo de la esclavitud, de las mentiras, del orgullo, del pecado, de las enfermedades. Señor, creemos hoy que tú estás en medio de nosotros, como dice tu palabra, que donde dos o más estén reunidos, tú estás en medio de nosotros, Señor. Así yo creo, Señor, que tú estás en este momento con cada uno de mis hermanos, que están como ese romano, como ese soldado romano, a la expectativa ahora que tú los mires, porque ellos quieren hablar contigo, Señor, porque ellos quieren dirigir unas palabras contigo, Señor Jesús. Hermano mío, este es el momento en el cual tú tienes que decirle al Señor cuál es tu problema, así como lo dijo aquí el soldado. Dile al Señor, Señor, es el cáncer, Señor, son las deudas, Señor, son los problemas legales, Señor, es mi familia, es mi esposo, mi esposa, Señor Jesús, mira que no puedo ver, mira que no puedo escuchar, mira mis dolores, mira, Señor, la depresión, mira, Señor Jesús, son las adicciones a la droga, a la cocaína, al alcohol, Señor Jesús, cuéntale, hermano. Cuéntale a Él con toda sinceridad. No te dé, mi querido hermano, vergüenza ante Jesús de Nazaret. Dile a Él. Y tú vas a escuchar esta palabra que Jesús te va a decir seguramente. Mira, yo voy a entrar en tu casa en este momento. Yo voy a entrar en tu casa en este momento para sanarte, porque yo estoy dispuesto a sanar, dice Jesús. Yo estoy dispuesto, yo quiero que tú contemples mi gloria. Es más, yo he venido para traer vida a los vividos, para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos, para dar nueva vida y vida en abundancia, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, que he venido para traer buena nueva vida en abundancia. Gracias, hermano mío. Ármate de valor, ármate de fe en este momento, porque es el momento crucial. Es el momento en que tú y yo, hermano mío, la fe que está dentro de nosotros en este momento, comienzas a mirar en tu corazón, en tu alma, dentro de toda esa tiniebla, hermano, dentro de todos esos problemas, de ese caos, de esa tormenta, hay una luz dentro de ti. Hay una pequeña luz que es como una llama encendida en este momento. Pero basta esa pequeña llama de luz dentro de tu alma, dentro de tu corazón, que te dice que hay esperanza, que Dios quiere hacerlo, que Dios está contigo, que Dios en este momento va a obrar un milagro en tu vida, sin importar lo que hayan dicho los expertos, sin importar lo que hayan dicho los abogados, sin importar lo que los hombres opinen. Esa llama en este momento comienza a incendiar todas las paredes, todo el ambiente dentro de tu alma. Se transforma, mi querido hermano, en un avivamiento, se transforma como en un volcán que quiere hacer erupción en este momento para alcanzar la gloria de Dios. Y hermano, ármate de esa fuerza, de ese valor, porque Jesús está contigo, escuchando y mirando todo este momento que se pierde. Dile al Señor como las dicho 5 veces antes de faltar. Dile al Señor, no soy digno, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Solo basta que tú lo digas, Señor. Solo basta que tú digas, Dios, y yo sanaré. Y yo seré libre. Y mi familia sanará. Y mi familia será libre. Y ese trabajo llegará. Y mis hijos se sanarán. Y mi esposo se sanará de aquella depresión, de aquellos problemas de alcohol, de droga. Santo Dios, recibe su Dios, hermano. Recibe su gloria. Recibe su poder en este momento. Recibe la unción que viene del cielo. Recibe el fuego de Dios. Recibe su gloria en este momento que se está apoderando de los hogares, de las almas, de los corazones, de todos los hijos que están clamando en este momento. Porque su palabra hoy no retorna al cielo vacía. Aleluya. Su palabra hoy regresa llena de bendiciones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, acompaña esta palabra con prodigios y señales para que el mundo pueda ver que tu mano está con nosotros, pueda ver que tu amor es fiel con nosotros. Hermano, de su amor, déjate abrazar,
Personas recibiendo sanación, liberación en este momento. Personas que hay una persona que tenía un problema de extravismo. Parece que es un niño que tiene un extravismo. Alguien está orando por un niño que tiene extravismo en una vista. El Señor está corrigiendo en el nombre de Jesús. Bendito Dios, santo y poderoso eres. Personas que han tenido esta semana problemas respiratorios, que han tenido dificultades para respirar, como alérgicos, no saben si es alérgico, no saben si es coronavirus. En este momento hay una frescura que está recibiendo, un nuevo aire que es el aliento, el soplo de vida del Espíritu Santo, que está sanando, purificando, transformando, y también los espíritus de enfermedades son expulsados en el nombre de Jesús. Santo Dios, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, sabemos que estás haciendo, sabemos, Señor, que tú honras la fe de tus hijos y la fe de tu pueblo. Hermano, no te preocupes, que hace falta fe, porque aquí hay un ejército también de hermanos, aquí una comunidad, una familia que también está orando, intercediendo por cada uno de ustedes, y por si fuera justo también está María Santísima rogando, intercediendo por esta asamblea, para que la gloria de su Hijo Jesucristo sea hoy día, ¿cierto? Pueda salir hoy día anunciosa, hoy día podamos verla, podamos estar cantando, podamos recibir realmente esa llenura, esa alegría, ese gozo que solo Dios nos da cuando Él nos toca, cuando Él nos bendice, cuando Él nos dice que está con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Hay muchas cosas que están sucediendo, hermano, muchas personas que están recibiendo solución tan hermosa, tan maravillosa. Solo dale gracias a Dios. Solo dale gracias al Señor por todo lo que está pasando. Mira, porque todas esas cosas que tú veías mal han sucedido por algo. Dios tiene un plan con eso. Seguramente tú le pediste fortaleza. Seguramente tú le has pedido paciencia. No te preocupes. Dios no va a permitir que pases una prueba más grande que no quieras soportar. Esto ya ha llegado a su culmen. Porque ahora tú estás mencionando. Ahora tú estás creyendo en eso. Se llama a la existencia esas cosas que no se ven, esas cosas que aún no se pueden, no existen aquí en este mundo, a través de nosotros que quisieran y Dios lo va a llamar a la existencia, sanación, esa liberación, ese trabajo. Caminos se abren, donde el hombre te había cerrado una puerta, Dios te abre bien en el nombre de Jesús. Bueno, hermana, todo está bien en el nombre de Jesús. Tu familia próspera, tu familia bendecida, tu familia se une, tu familia se reconcilia, se perdona, tu familia se salva, tu familia será convertida completamente en el nombre de Jesús. Bendito alabado sea el Señor. Bendito alabado sea el Señor por todo lo que está haciendo, mi querido hermano. Damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor, en esta noche. Oh, qué maravilloso, hermano. Qué maravillosa la presencia de Dios. Me gustaría que ustedes también pudieran compartir con los hermanos en esta transmisión todas las maravillas que Dios está haciendo, todas las cosas que Dios ha estado haciendo, porque sabemos que Dios es real. Sabemos que el Señor ha obrado a través de estos medios para sanar, para liberar, para reconstruir familias. Así que, hermano mío, ha sido realmente una noche de mucha bendición, de mucha bendición.